La última vez que pude compartir con ustedes en estas noches de oración, empezamos una nueva serie de enseñanzas hablando acerca de hombres de Dios. ¿Sí? Íbamos a estar, les comenté que íbamos a estar recorriendo a través de la Biblia historias de grandes hombres de Dios y cómo ellos, de alguna manera, en algunos aspectos hicieron muy buenas cosas, en otros aspectos se equivocaron para tratar de aprender, de entender cómo nosotros podemos mejorar a la luz de las decisiones que ellos tomaron. Les decía la semana pasada que detrás de una gran historia siempre hay un gran inicio, ¿no? Y en la historia del rey Asa, que es la historia que nos compete en este tiempo, hemos podido ver al inicio, por lo menos, en la primera sesión que tuvimos acerca del rey Asa, vimos muchas muy buenas decisiones que este hombre tomó, a pesar de que su padre no hizo exactamente todo lo correcto delante de Dios, ni su abuelo. Este hombre empezó a hacer las cosas bien, empezó a consagrarse a Dios, empezó a buscar al Señor y llevó a todo el pueblo hacia eso, a eliminar la idolatría, a tomar decisiones de obediencia al Señor, y eso conllevó a que él experimentara, tanto él como su reino experimentaran paz durante 10 años, ¿no? Y lo curioso, lo bonito de esto es que este hombre era un hombre de convicciones, un hombre firme, que aún no le permitió ni a su propia abuela poder gobernar, la sacó del gobierno porque no era una mujer fiel al Señor, y era un hombre firme también en dirigir a todo el pueblo a adorar a Dios, y también era un hombre firme aún en medio de la bondad, de la abundancia, de la bonanza, de la bendición, pues él se preparó para la guerra, ¿no? Y dijimos una frase, dijimos que un hombre sabio sabe ahorrar para tiempos de escasez, sabe prepararse para el tiempo de la guerra, sabe orar en el momento de la calma para prepararse para la tentación. Entonces, un hombre sabio podemos ver en la vida del rey Asa. Y el día de hoy vamos a ver la continuación de esta historia, según de Crónicas capítulo 14, y vamos a ver realmente qué tan importante fue que Asa se preparara. Y porque al final, hermanos, la crisis, la tribulación llega de todas maneras a la vida de todo creyente, y qué mejor es estar preparados, ¿cierto? Por supuesto, hay un punto, hay un grado de la responsabilidad nuestra como creyentes que podemos hacer, y hay un punto en el cual ya no podemos ir más allá de nuestras fuerzas, y es donde la ayuda de Dios, la soberanía, su poder, su bondad entra para ayudarnos, para socorrernos. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Mira lo que dice y acompáñame, por favor, a la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Segunda de Crónicas, capítulo número 14, desde el verso 9 hasta el verso número 15. Segunda de Crónicas, capítulo 14, desde el verso 9 hasta el versículo número 15, ¿sí? Y leemos todos juntos, hermanos. Y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el valle de Cefata, junto a Maresa. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Verso número 12 nos dice que Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron de los etíopes. Y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque había en ellas gran botín. Asimismo, atacaron las cabañas de los que tenían ganado, y se llevaron muchas ovejas y camellos, y volvieron a Jerusalén. ¿Qué vamos a aprender en esta noche? Hoy vamos a ver a un hombre de firmeza, de valor y de confianza en el Señor. La semana pasada vimos también este atributo de la firmeza en Asa, pero vimos más bien la firmeza en la diligencia y en la piedad, ¿no? En buscar a Dios, en consagrarse, en edificar, en prepararse, en planificar. Hoy vamos a verlo en acción. Hoy vamos a verlo a Asa y a todo el pueblo enfrente de un gran desafío, de una gran prueba que viene a sus vidas después de 10 años de paz,
¿sí? Hermanos, no me cansaré de decirlo, el tiempo de paz no es un tiempo de inactividad. El tiempo en el cual Dios nos bendice, nos prospera, nos ayuda, eso no significa que es un tiempo de inactividad, que significa que es un tiempo para dormir, para descansar, para no hacer nada. No, todo lo contrario. El tiempo de bendición, el tiempo de bonanza, el tiempo de abundancia es el momento para prepararse, es el momento para orar, es el momento para disponer, para ahorrar, para planificar, para prepararnos, porque va a venir momentos difíciles a nuestras vidas y necesitamos estar preparados para esos momentos difíciles. Efectivamente, en esta historia, como lo acabamos de leer, pasaron 10 años de paz y de prosperidad en el cual Asa tuvo el tiempo para prepararse, tuvo el tiempo para consagrarse tanto él como todo su pueblo y formar un ejército de 580,000 hombres diestros en el combate, cuando aparece un hombre, Sera, un etíope, un africano, que vino contra el reino de Judá para conquistarla, obviamente, vino con motivaciones de conquistarla, de destruirla, y mira, llega a Judá, llega a las afueras de Judá con un ejército de 1,000,000 de hombres. Así que vamos a ver acá algunos puntos importantes. En primer lugar, el ejército de Asa era grande, o sea, 580,000 personas no es un ejército pequeño, es un ejército bastante grande. Y eran 580,000 personas diestras en el combate, diestras en el uso de la espada, del arco, ¿no? Y la flecha. Sí, pero el ejército del enemigo era monstruoso, hermano, era 1,000,000 de personas. Estamos hablando de una cantidad espectacular de personas, ¿no? Dicen los historiadores que más o menos el ejército mongol era más o menos de ese tamaño, ¿no? Y mira todo lo que hicieron Atila el Uno y todos sus mongoles, ¿no? Una cantidad enorme de gente, 1,000,000 de personas listos para la guerra, listos para destruir, para violar, para matar, para robar todo lo que le pertenecía al pueblo de Dios. Ellos no iban a dejar nada en pie, iban a destruir familias, iban a destruir el templo, iban a robarse todo. Era una amenaza muy grande la que estaba enfrentando Asa. Estos hombres llegaron directamente a la guerra, llegaron directamente a saquear. Ahora, ¿qué nos dice la palabra? Que a pesar de que el ejército enemigo era un ejército de 1,000,000 de personas, que casi doblaba en tamaño al ejército de Asa, Asa, dice, salió contra él, salió valientemente, hermano, salió valientemente contra esta nación y se preparó para la batalla. Dice el verso número 10 que salió Asa contra él y ordenaron batalla en el valle de Cefata junto a Maresa. Así que aquí ya puedes ver y ir notando este carácter que tenía Asa. Asa no era un hombre pusilánime, Asa no era un hombre que se rindiera fácilmente, Asa no era un hombre que se parara y viera el ejército y dijera, no hay manera de que le podamos ganar, así que mejor bandera blanca, no nos rendimos y que se lleven todo. No, este era un hombre que tenía claro quién era, cuál era su pueblo, quién estaba de su lado y lo que tenía que defender. Hermanos, hay momentos en los cuales nosotros, como creyentes, podemos descansar, hay momentos en los cuales podemos orar, hay momentos en los cuales podemos esperar en el Señor. Hay momentos en los cuales podemos ser mansos, tranquilos, asosegados, humildes. Pero también te digo una cosa, hermanos, hay momentos en los cuales tenemos que pelear por aquello que amamos, por aquello que es bueno, por aquello que es santo, por aquello que es noble en este mundo. Dicen por ahí que lo único que hace falta para que los malos prosperen es que los buenos no hagan nada, ¿no? La indiferencia de la gente buena. Por supuesto, no hay nadie bueno, solo Dios. Pero hablamos de que cuando el pueblo de Dios cae en esta indiferencia, cae en esta apatía, cae en esta inactividad, de no pararnos a pelear, en el buen sentido de la palabra, por supuesto, a pelear por aquello que consideramos bueno, por aquello que consideramos santo, digno de ser defendido, entonces, hermanos, la ruina empieza, ¿no? Asa era un hombre que no iba a rendirse sin pelear, que no iba a rendirse simplemente a entregar la heredad del Señor sin pelear. Y qué importante ejemplo nos da a nosotros que muchas veces, hermano, necesitamos pararnos firmemente en nuestras familias y orar y pelear por aquello que consideramos bueno, pelear por la bendición, pelear por la salvación de nuestros familiares, pelear porque nuestra familia prospere, progrese, ¿verdad? No hacemos nada y no ganamos nada cuando tenemos una actitud de derrotista, de decir, bueno, Señor, si tú quieres que viva toda mi vida así, pues, ¿qué voy a hacer? ¿No? Ya será tu voluntad. No confundamos la falsa humildad
No confundamos, hermanos, la dependencia a Dios con conformismo, ¿sí? Hoy vamos a ver un ejemplo de verdadera dependencia, no de conformismo, no de apatía, no de indiferencia. La apatía, la indiferencia, la indolencia simplemente nos lleva a pensar, yo no tengo nada que hacer, soy simplemente un títere, una hoja al viento, y el único que determina absolutamente todo es Dios, y yo no puedo hacer nada. Así que si algo ha de suceder, sucederá. Y eso es un gran problema que muchos creyentes tienen en su mente, y no sé quién les ha enseñado eso, pero muchos creyentes tienen eso en su cabecita. Piensan, si ha de suceder, sucederá. Y si sucede, es porque Dios quiso que sucediera, ¿no? Y no, hermano, lo que vamos a ver aquí no es eso. Lo que vamos a ver acá es como muchas veces se presentan obstáculos en la vida, se presentan circunstancias, tus hijos empiezan a rebelarse, la economía empieza a faltar, ¿y qué vas a hacer? Sentarte simplemente y decir, bueno, Señor, si mis hijos se han de volver mundanos, será tu voluntad, ¿no? O si pierdo todo lo que tenemos y al final caemos en la mendicidad, bueno, pues será tu voluntad. No, 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 estamos hablando de pelear, estamos hablando de identificar al enemigo y pelear por la bendición, pelear, vuelvo a repetir, por la salvación de tus familiares, pelear porque la economía prospere, pelear por los sueños, anhelos, deseos que tengas en tu corazón, porque el enemigo viene y el enemigo es a nuestros ojos muy grande. Pero Asa no se amilanó. Asa no se amilanó, hermanos. ¿Qué más vemos? La confianza de Asa no estaba basado en algo etéreo, no estaba basado en la suerte, no estaba basado en simplemente unos buenos deseos. No, la confianza de Asa estaba basado en dos cosas, en la palabra de Dios, por supuesto, y segundo, estaba basado en el hecho de que él ya había visto a Dios librar a Israel antes. Sí, mira lo que dice el capítulo 13 de Segunda de Crónicas, ¿sí? Cuando reinaba su padre, Abías, no Asa, sino Abías, y Asa obviamente era un jovencito que estaba ahí en la corte, pero veía lo que estaba sucediendo, y mira lo que sucedió en la vida del rey Asa. Dice el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 13, versículo 3, y vamos a leerlo, voy a ponerlo acá para que podamos leerlo juntos. Dice, entonces Abías ordenó batalla con un ejército de 400,000 hombres de guerra, valerosos y escogidos, y Jeroboam por si acaso era el rey de Israel, ¿sí? Abías era el rey de Judá, Jeroboam era el rey de Israel, y normalmente los reyes de Israel eran malvados, y Jeroboam específicamente era un hombre muy malvado, muy perverso, y este hombre ordenó batalla contra el rey de Judá, con el doble de gente, con 800,000 hombres, escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó Abías sobre el monte de Semaraim, que está en los montes de Efraín, y dijo, oídme Jeroboam y todo Israel, ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y se rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en manos de los hijos de David, porque sois muchos y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de las otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y 7 carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son hijos de Aarón, y los que están en la obra son levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y pone los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos la ordenanza de Jehová nuestro Dios, mas vosotros le habéis dejado. Y aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas de júbilo para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel, no peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Pero Jehová hizo tender una emboscada para venir a ellos por la espalda, y estando así delante de ellos, la emboscada estaba a espaldas de Judá. Y cuando miró Judá, he aquí que tenía batalla por delante y a las espaldas, por lo que clamaron a Jehová, y los sacerdotes tocaron trompetas. Entonces los de Judá gritaron con fuerza, y así que ellos alzaron el grito, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y delante de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó
en sus manos. Y Abías y su gente hicieron en ellos gran matanza y cayeron heridos de Israel 500,000 hombres escogidos. Y así fueron humillados los hijos de Israel en aquel tiempo, y los hijos de Judá prevalecieron porque se apoyaban en Jehová, Dios de sus padres. ¿Ves? Entonces, vuelvo a repetir, la confianza del rey Asa no era algo etéreo. Asa estaba confiado en Dios porque la palabra de Dios lo dice así y porque él ya había visto a Dios obrar un caso muy similar años antes en la vida de su padre, hombre, ojo, que no era un hombre piadoso. Sin embargo, en ese momento de crisis, ese hombre que no era piadoso confió en el Señor, confió en Dios. Y a pesar de que era un ejército contra uno que era el doble de grande, 400 contra 800,000 hombres, que dice la palabra que Dios defendió a su pueblo, Dios derrotó al ejército enemigo. Así que, vuelvo a repetir, Asa ya estaba confiado. Y qué bueno es cuando el creyente tiene la confianza del actuar de Dios por medio de la palabra de Dios. Dice la Escritura, el apóstol Pablo, que estas cosas, las cosas del Antiguo Testamento, fueran escritas como ejemplo, como advertencias para nosotros, quienes nos han alcanzado el final de los tiempos. Entonces, para que nosotros podamos crecer en fe, para que nosotros podamos crecer en esperanza, crecer en la confianza de que así como Dios ha obrado en la vida de hombres y de mujeres a lo largo de los siglos, defendiendo a su pueblo, resguardando a su pueblo, proveyendo para su pueblo, salvándolo de situaciones muy difíciles, Él lo va a seguir haciendo hasta el día de hoy, porque dice la Escritura que Dios no cambia. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Él es el mismo Dios, Él no cambia. Entonces, el mismo Dios que resguardó a Israel en tiempos de Abías era el mismo Dios que iba a resguardar al pueblo de Dios en tiempos del rey Asa. Es el mismo Dios que resguarda a su pueblo hoy. Así que la confianza de Asa es grande. Sin embargo, Asa entiende, mira esto, entiende que él debe de orar, que él debe de clamar al Señor y expresar a Dios lo que estaba sucediendo. Y en su oración, que es una oración corta realmente, pero es una oración muy hermosa, encontramos 3 verdades fundamentales en su oración. Y la oración de Asa la encontramos en el verso número 11. Y en el verso número 11 vamos a ver nosotros, queridos hermanos, 3 cosas fundamentales. En primer lugar, Asa entiende, ¿sí? Asa entiende que el éxito en esta batalla, en esta empresa, no depende de las circunstancias, sino depende básicamente del poder de Dios, ¿sí? Asa dice, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas, ¿sí? Entonces, el éxito para Asa, el éxito de la batalla, no se encuentra en quién tiene más ejércitos, quién tiene más números, más soldados, ¿no? Para él entiende que el éxito en la batalla es o depende de quién está del lado de Dios, ¿sí? A quién Dios muestra su favor. Mira lo que dice el Salmo 20, un salmo muy bonito, Salmo capítulo 20, versos 7 al 9. El Salmo 20, 7 al 9 dice lo siguiente, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantaremos y estaremos en pie. Salva Jehová, que el rey nos oiga en el día que le invoquemos. Un salmo muy hermoso, un texto muy hermoso. Entonces, ¿sobre qué se basa la confianza de Asa? Asa dice, yo no dependo de las circunstancias, dependo del poder de Dios. Así Sera venga con 2 millones, 3 millones, 4 millones, 5 millones de soldados. Si Dios está con nosotros, no interesan los números, no interesa la capacidad del enemigo, no interesa lo grande de la prueba, no interesa lo difícil que pueda ser. Si Dios está con nosotros, dice Pablo en Romanos capítulo 8, ¿te acuerdas? ¿Quién contra nosotros? Entonces, no tiene nada que ver, hermanos, no tiene nada que ver con los recursos de los que tengo o no tengo, con lo grande que sea la prueba, la cantidad de enemigos que vengan contra mí. Lo que importa es asegúrate de que Dios está de tu lado. Mejor dicho, asegúrate que estás del lado de Dios. Asegúrate que estás cerca a Dios. Asegúrate que Dios está contigo, que te muestra su favor, su gracia, su misericordia por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y la obediencia a la palabra de Dios. Si estás del lado del Señor, hermano, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Y eso es lo que está diciendo Asa. La segunda cosa que aprendemos de su oración es que en medio de estas
En medio de estas dificultades, en medio de estas circunstancias difíciles, él las enfrentaba en el nombre de Dios. Mira lo que dice la siguiente parte de su oración. Dice, ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército. ¿Sí? El ejército de Sera era un ejército muy numeroso, pero venían en su propio nombre, venían en sus propios intereses, venían con sus propios deseos. El pueblo de Israel, un ejército más pequeño, pero ellos enfrentaban la batalla en el nombre del Señor. Recuerda, ellos se habían consagrado a Dios, así que era el momento de la prueba de su consagración. Hermano, si nosotros estamos consagrándonos a Dios, si nosotros estamos buscando al Señor, si tú le estás pidiendo al Señor, Señor, dame más fe, si tú le estás pidiendo al Señor, Señor, ayúdame a ser más santo, ayúdame a obedecerte más, ayúdame a consagrarme más a ti, te puedo asegurar que Dios va a permitir pruebas en tu vida para que esa fe que tú estás pidiendo, para que esa consagración que tú estás pidiendo se ponga a prueba. La consagración, hermano, no son palabras. Yo puedo llenarme la boca aquí diciendo, oh, cuánto amo a Dios, cuánto lo respeto, cuánto lo aprecio, oh, yo obedezco al Señor, oh, Dios es mi Dios. Yo puedo decir muchas cosas, hermano, pero en el momento de la prueba, cuando soy oprimido, cuando soy estirado, cuando paso por dificultades, por escasez, por angustia, por dolor, por lágrima, por pérdida, allí realmente se va a saber si mis palabras tenían algún peso, si realmente yo tengo fe en Dios, si realmente yo confío en el Señor, si realmente yo quiero seguir al Señor sin importar las circunstancias a mi alrededor, ahí se va a ver la prueba. Ellos tuvieron 10 años para buscar a Dios, para orar, para clamar, para consagrarse, sí, pero eso era la práctica, eso era el momento tranquilo. Es fácil consagrarse a Dios en la tranquilidad, es fácil consagrarse a Dios en el momento tranquilo de descanso. Pero iba a llegar ahora la prueba. ¿Realmente Asa va a confiar en Dios? ¿Realmente Asa va a depender de Dios? ¿O va a correr donde Sera y le va a decir, ¿sabes qué, Sera? Hagamos un trato. Te doy mis tesoros, pero no nos hagas daño. Ve en paz y vete tranquilo. Y sabes, eso fue algo que él hizo muchos años después. Después vamos a ver eso. Él falló, se equivocó, dejó de confiar en Dios. Pero eso lo vamos a ver luego. Ahorita, en este momento, este rey Asa es un hombre que confía en Dios. Él no va a la pelea para ponerse de acuerdo, para transar con el enemigo, ¿no? Él dice, vamos a hacer un trato. ¿Sabes qué? Toma mis tesoros, no nos haga daño. No, él no va a hacer un trato. Él va a pelear. Tú no puedes ir a hacer tranza con el diablo. Tú no puedes ir a hacer tranza con el mundo. Sabes que ya, no me moleste, no me fatiguen, pero sabes que ya no voy a ser tan consagrado a Dios, ya no voy a orar tanto. No puedes hacer tranza con el diablo, no puedes hacer tranza con el mundo. Tienes que ser radical y Asa era radical. Asa confiaba y enfrentaba las dificultades en el nombre de Dios. Vemos valor ahí, por supuesto. Vemos valor. Vemos una ausencia de miedo, vemos fe. Y hermano, déjame decirte algo. El valor y la confianza vienen a nuestras vidas cuando estamos caminando con Dios. Todo lo contrario, cuando no caminamos con Dios rectamente, ¿sabes qué sucede en nuestro corazón? Se llena de miedo. Recuerda, ¿cuándo empezó a tener miedo Adán? ¿Cuándo empezó a tener miedo Adán? ¿Te acuerdas? Génesis capítulo 3. ¿Qué dijo Adán? Descubrí que estaba desnudo, ¿no? Y que tú venías y que dice, tuve miedo y me escondí. La primera vez que Adán experimenta el miedo, ¿cuándo es? Inmediatamente después de que él pecó. Porque antes de su pecado, él no conocía el miedo. Él se encontraba en una comunión perfecta con Dios. Él caminaba con Dios. Empieza Adán a tener miedo cuando rompió su comunión con Dios. Y ese es justamente el punto exacto aquí. El miedo viene, hermanos, cuando no tenemos una adecuada comunión con Dios. Cuando no estamos caminando con Dios, tenemos miedo, porque descubrimos que estamos en un mundo perverso, estamos en un mundo salvaje, estamos en un mundo donde el más fuerte sobrevive, estamos en un mundo donde es injusto, un mundo terrible, malvado. Y nos sentimos desamparados, nos sentimos indefensos, nos sentimos lejos y sin la protección que Dios nos da. Entonces, la pregunta es, cuando enfrentamos dificultades, ¿tenemos miedo? ¿Por qué tenemos miedo? El miedo viene. Una cosa es tener temor, hermanos. Ojo, otra cosa es tener miedo, ¿sí? El temor es natural. Tenemos temor a lo desconocido, tenemos temor a qué va a pasar, ¿sí? Es una sensación que sentimos y lo podemos manejar, lo llevamos a los pies de Dios y listo. Miedo
es otra cosa. Miedo es angustia. Miedo es no poder dormir. Miedo es crujen mis dientes, se me cae el cabello, me como las uñas, estoy ansioso, no puedo dormir bien, me levanto de madrugada, no puedo dormir, no puedo descansar, estoy irritable, tengo temor, tengo miedo de que me pase una cosa, que me pase otra cosa. Miedo. Miedo es algo que no es correcto y viene cuando nosotros estamos separados de Dios. Asa no tenía miedo, a pesar, vuelvo a repetir, de que el ejército era casi el doble de tamaño que ellos. Y no tenía miedo, ¿por qué? Porque él confiaba en Dios. Tercera cosa que aprendemos de la oración de Asa. Asa termina su oración diciendo: oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Recuerda, tres cosas aprendimos de la oración de Asa. La primera, Asa no dependía de las circunstancias, sino del poder de Dios. Dos, Asa enfrentaba las dificultades en el nombre de Dios. Y tercero, Asa confiaba en la soberanía de Dios. Asa confiaba en la soberanía de Dios. El designio del hombre puede ser uno, hermanos, pero Dios tiene otro designio más alto, ¿no? El plan de Sera era llegar a Judá y romper y robar y matar y llevarse todo un botín. Ese era el plan de Sera. Qué bien, pero ¿sabes qué? Discúlpame, Sera, pero te has metido con el pueblo equivocado. Este es el pueblo de Israel y el pueblo de Israel está sujeto al Dios de Israel. Y el Dios de Israel está por encima de todos los dioses, de todos los reyes, de todos los gobernantes, y tiene otro plan. Y el plan del hombre no va a prevalecer contra el plan de Dios. Así que esa es la fuerte confianza de Asa. Se basa en el hecho de que jamás Dios va a abandonar a su pueblo. En su soberanía, Él ha decidido guardar y preservar a su pueblo. Eso es importante, hermanos, la soberanía de Dios. Así que aprendemos tres cosas en la vida de este rey. Las circunstancias que podemos estar viviendo, hermanos, pueden ser difíciles, pero recuerda, no se trata de si tienes o no tienes, no se trata de qué tan grande es el enemigo, cuánto te falta a ti, no se trata de eso, se trata simplemente, está Dios de tu lado, porque si está Dios contigo, ¿quién contra ti? Punto. Segundo, enfrenta las dificultades en el nombre de Dios, sin miedo. Si estás buscando a Dios, si estás orando, si estás buscando vivir en santidad, no tengas miedo, hermano. Dios está contigo. No tengas miedo. Camina. Tercero, el hombre puede tener muchos planes. Tú puedes tener muchos planes. Satanás puede tener muchos planes contra ti. Pero Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito con tu vida. Y nadie puede ir en contra de ese propósito, esa soberanía maravillosa de nuestro Dios. Y si es el momento de pelear, pelea, hermano. Ora, ayuna, clama. A veces decimos, sí, yo quiero que Dios me bendiga. Ya, ¿qué estás haciendo? No, nada. Ya, si ya de suceder, sucederá. No, pues, hermano. No puedes. Despierta. Despiértate tú que duermes, dice Pablo. Y te alumbrará Cristo, ¿no? Despiértate tú que duermes. Despiértate. Si deseas algo, si realmente quieres algo en tu vida, ora por eso, ayuna por eso, intercede por eso, planifica, trabaja, esfuérzate. Hay un dicho muy antiguo que dice, a Dios rogando, ¿y qué? Y con el mazo dando. Haz su parte y ora para que Dios haga su obra maravillosa. ¿Qué hizo Asa? Hizo su obra. Hizo su obra, salió a la batalla. Él no se quedó en la ciudad, dijo, Señor, si es tu voluntad, haz que caiga fuego del cielo y destruya ese ejército. No, él salió. Él dijo, no, yo pongo el pecho porque es momento de pelear. Esta batalla la peleamos. Esta batalla la peleamos. Yo imagino que siempre los reyes arengan a su ejército, ¿no? Antes de salir a la batalla. Lo hemos visto en Corazón Valiente, lo hemos visto en otras películas de épicas. Yo imagino que Asa también arengó a sus soldados, ¿no? Le dijo, muchachos, este es el momento de la batalla, ¿no? Ahí tal vez emulando a algunos personajes ahí de las películas épicas, ¿no? Este es el momento de pelear, este es el momento de ganar. Y si perdemos, no importa, pero perderemos con gloria, perderemos con honra, perderemos en el campo de batalla, peleando, nunca corriendo. El enemigo jamás va a ver nuestra espalda, ¿ves? El enemigo no puede ver nuestra espalda porque siempre vamos de frente, siempre vamos a pelear. Y en el nombre del Señor vamos a la batalla. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta fe? Verso número 12. Dice, Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes.
y Asa, el pueblo que con él estaba, los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar en ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército. Dice que Dios los deshizo, y fueron deshechos, quedaron destruidos. Ese mi ejército monstruoso que haría temblar la tierra a su marcha, quedó destruido, deshecho, porque Dios los destruyó. Imagínate cómo habrá sido esa batalla, ¿no? Porque yo sé que a veces en la Biblia nos muestra que Dios ha librado a su pueblo de maneras milagrosas, pero en esta vez, esta oportunidad, no vemos ninguna cosa milagrosa, así que han tenido que pelear, han tenido que batallar. Así que solo puedes imaginarte la batalla, hermano. Los gritos, las espadas, los caballos, los arcos, la sangre, el sudor, todo lo horrible que es la guerra. Pero en medio de esa batalla, que era humanamente perdida, porque era 1.000.000 contra 580.000 personas, así, había una diferencia grande, Dios deshizo a los etíopes delante de Judá, delante de los hebreos. Dice el libro de Hebreos, capítulo 11, que por la fe muchos pusieron en fuga ejércitos extranjeros, conquistaron reinos, dice, sacaron fuerza en medio de la debilidad. Y es verdad, este caso es un ejemplo de esto, de cómo por la fe se pueden lograr cosas maravillosas, cosas increíbles. 1.000.000 de soldados etíopes, hermanos, fueron derrotados hasta que no quedó en ellos aliento. Este ejército que venía imponente huyó despavorido, deshechos delante del Señor, porque estos hombres, este grupito de personas, creían en Dios y tenían fe en el Señor. Así que la fe de Asa, ¿qué nos muestra? En primer lugar, la bendición de la fe de Asa, ¿cuál fue? Derrotar a un ejército superior numéricamente. Segundo, dice el verso número, ¿dónde está? El verso número 14. Atacaron también todas las ciudades alrededor de Gerar, dice, porque el terror de Jehová cayó sobre ellas. ¿Qué significa esto? Que el miedo de Dios cayó sobre todos los pueblos alrededor. ¿Sabes por qué? Porque nadie en mucho tiempo se iba a atrever a entrar en batalla nuevamente con Israel por el testimonio de lo que estaban viendo. Te apuesto y te aseguro que nadie se iba a atrever durante mucho tiempo, y realmente pasaron 26 años más para que realmente Asa pudiera enfrentarse nuevamente en batalla. Tuvieron miedo, porque Dios puso temor en todas las ciudades alrededor, temor de su pueblo, para que nadie se atreva a levantar su mano contra el pueblo de Dios. Tremendo. ¿Qué más? Dice que el pueblo de Dios saqueó a los etíopes, los saqueó, y también saqueó las demás ciudades alrededor, de tal manera que se enriquecieron grandemente a causa del botín de la batalla. Así que, imagínate, ¿cómo es, no? Ellos iban a ser robados más bien, ellos iban a ser despojados de todo lo que tenían, pero no, cambió completamente el panorama. Ahora no solamente ellos vencieron, sino que encima se enriquecieron por su fe en Dios. Durante los siguientes 26 años, hermano, y digo que fueron 26 años porque el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 16, verso 1, nos dice que en el año 40, y vamos a verlo un momento para no dar una cifra inexacta, Segunda de Crónicas 16 dice que en el año 36 del reinado de Asa, y recuerda que ya habían pasado 10 años antes de la batalla con Sera, así que 26 años más quedaban, ¿sí? Entonces, durante 26 años hubo paz otra vez, hubo paz, hubo prosperidad, Dios bendijo esa nación y empezaron nuevamente a prosperar hasta que 26 años luego hubo otra vez una batalla, y luego eso ya lo vamos a ver en la siguiente tiempo que vamos a estar compartiendo acerca de Asa. Pero, ¿qué aprendemos de ese pasaje, hermanos? Con esto voy terminando. Aprendemos que un hombre de Dios, una mujer de Dios, que confía en el Señor, hermanos, que tiene verdadera fe en el Señor, va a ser una persona estable, confiada, valerosa, que con valor va a enfrentar las batallas que se le presenten en la vida, porque confía que el poder y el éxito no están en las circunstancias, sino en Dios, porque enfrenta las dificultades en el nombre del Señor sin temor, y tercero, porque confía en la soberanía de Dios. Y si Dios ya te ha dado, no escatimado ni a su propio Hijo, sino que te lo ha dado, ¿cómo no, dice, te dará las demás cosas? Dice Pablo en Romanos capítulo 8. Así que, hermanos, el mundo, Satanás, la vida, siempre nos va a presentar oposición, dificultades, pruebas, y algunas de ellas nos parecen tan grandes de superar, muy difíciles de superar, y nos sentimos como Asa frente a un ejército numerosísimo, más grande que él. Sin embargo, no nos amilanemos, no nos rindamos, sino a pelear, hermanos. ¿Y cómo peleamos? De rodillas, en oración,
en ayuno, en lectura de la palabra, en alabanza, en confiar en el Señor, en buen ánimo, porque vamos a ver la mano poderosa de Dios, hermanos. La mano soberana, la mano grande del Señor, resguardando a su pueblo. Recuerda, mi amado hermano, el tiempo del descanso no es tiempo de inactividad, es tiempo de preparación. Y cuando viene la batalla, cuando viene la guerra, el tiempo de la prueba, el tiempo de la batalla, ya no es tiempo de descanso tampoco, hermano. Es tiempo para pelear. Es tiempo para pelear de rodillas, es tiempo para orar, es tiempo para interceder, es tiempo para ayunar. Este tiempo que estamos teniendo, estos 96, 97 días de cuarentena, no es un tiempo de inactividad, hermanos. No es un tiempo de descanso. Es un tiempo en el cual diariamente estamos batallando. Claro, batallando en oración, batallando en intercesión, batallando en ayuno. Algunos de mis hermanos estaban haciendo ayuno, ayunando, intercediendo, orando, leyendo la palabra de Dios. Otros de mis hermanos estamos discipulando, otros estamos evangelizando, otros estamos enseñando. Estamos batallando, hermanos, estamos presentando batalla, estamos presentando combate. No nos quedamos sentados, estamos presentando combate, buscando extender el reino de Dios y crecer y fortalecernos en la fe. Hermanos, es tiempo de pelear, es tiempo de batallar. No es tiempo de dormir, no es tiempo de descansar, no es momento de simplemente ser pasivos. Levántate, mi hermano, levántate, mi hermana, que el Señor te utilice, que seas como un asa en esta época, en este tiempo, que el temor de Dios caiga sobre todos los que te rodean, para que nadie se atreva a poner una mano sobre tu vida, pero sobre todo, que el testimonio de Dios sea tan real en tu vida, que la gente no solamente tenga temor, sino que pueda ver la mano de Dios sobre tu vida, que con poco puedes hacer mucho, que en medio de la dificultad puedes hacer grandes cosas, no por ti ni por mí, sino por el poder de Dios.